Tenía 10 años, vivía en nuestra granja en Pampa, Texas, cuando todo lo que conocía me fue arrebatado. Nuestra casa estaba sola en medio de campos infinitos con trigo dorado extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. La casa era vieja, la pintura blanca se estaba descascarando y los pisos de madera crujían con cada paso. Por la noche, las paredes parecían susurrar secretos, pero siempre me sentía segura con mi familia, mamá, mi padrastro Brian y mi hermano Thach. Esa noche, sin embargo, la seguridad desapareció como polvo en el viento. Comenzó como cualquier otra tarde. Estábamos reunidos alrededor de la mesa de la cocina, comiendo espaguetis. El olor a salsa de tomate llenaba el aire, y mamá había espolvoreado extra parmesano en mi plato, sabiendo que era mi favorito. La mesa estaba cubierta con un mantel a cuadros y una sola bombilla colgaba arriba, proyectando sombras suaves en las paredes. Brian hablaba sobre su día en la plataforma petrolera, su voz alta y alegre. Esta nueva bomba que trajeron es un monstruo, dijo, recostándose en su silla. A mí y a otros dos nos tomó toda la mañana descubrir por qué se atascaba. Thach, que tenía 14 años y siempre trataba de sonar más maduro, sonrió con suficiencia. Apuesto a que yo la habría arreglado en la mitad de tiempo, dijo, haciendo girar el tenedor entre los fideos. Me reí, dándole una patadita ligera bajo la mesa. Sus zapatillas me empujaron de vuelta, y saqué la lengua. Los dos, cálmense, dijo mamá, pero sus ojos eran cálidos, con arrugas en las esquinas. Alcanzó y me acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. Te estás manchando de salsa en la barbilla, cariño. Me limpié la cara con una servilleta, un poco avergonzada, pero feliz. ¿Puedo repetir? Pregunté, levantando mi plato. Eres un agujero sin fondo, bromeó Brian, pero sacó más espaguetis de la olla y los puso en mi plato. Come, niña. Después de la cena, ayudé a mamá con los platos. El fregadero estaba lleno de agua jabonosa y me paré en un pequeño banquito para alcanzar la encimera. Los platos tintineaban mientras los secaba, y mamá tarareaba una melodía que no conocía. Estás mejorando mucho, dijo, pasándome un vaso mojado. Pronto vas a manejar esta cocina. Sonreí, sintiéndome grande mientras estiraba el brazo para guardar el vaso en el armario. Quizá mañana haga yo la cena, dije. ¿Así? Rió mamá. ¿Qué hay en el menú? Pizza, respondí. Ella rió de nuevo, su voz suave y cálida. Cuando terminamos, fui a mi cuarto al final del pasillo. Mi cama estaba contra la pared, cubierta con una colcha que mamá había hecho, con parches azules y amarillos. Me metí bajo las sábanas con mi libro favorito, una copia muy usada de una historia de misterio sobre una detective niña. Las palabras se volvieron borrosas mientras mis ojos se pesaban, y me dormí con el libro abierto sobre el pecho, la lámpara aún encendida en la mesita de noche. No sé qué hora era cuando desperté, pero la casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Entonces vino el grito de mi madre, agudo y crudo, cortando la oscuridad. Le siguió un sonido que nunca olvidaré. Un estruendo fuerte, como un trueno atrapado dentro de la casa. Luego otro y otro más. Disparos. Mi corazón golpeó contra mis costillas y me senté, abrazando la manta tan fuerte que me dolían los nudillos. Mi cuarto estaba oscuro excepto por el tenue brillo de la lámpara y sombras que bailaban en las paredes como monstruos. Quise correr hacia mamá para saber qué pasaba, pero mi cuerpo no se movió. Me quedé allí congelada, escuchando. La casa era vieja y cada sonido se oía. Las tablas del suelo crujían, el leve quejido de las tuberías. Pero ahora escuchaba algo más. Pasos pesados, lentos y deliberados, bajando por el pasillo. Cada paso hacía chirriar el piso, cada vez más cerca de mi cuarto. Me metí bajo las sábanas, cubriéndome la cabeza como si pudiera esconderme. Mi respiración sonaba fuerte en mis oídos y traté de contenerla para hacerme pequeña y silenciosa. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Escuché el pomo de la puerta vibrar, luego un fuerte golpe cuando la puerta se abrió de golpe, chocando contra la pared. Asomé la cabeza apenas para ver. Un hombre estaba en la entrada. Era alto, vestido con ropa oscura, una chaqueta negra y jeans que parecían sucios.
Su rostro era duro, la mandíbula tensa y sus ojos vacíos, como si no fuera humano. Sostenía un gran rifle, de esos que usan los cazadores, con el cañón brillando a la luz de la lámpara. Me miró, ladeando la cabeza ligeramente como si estuviera decidiendo algo. No pensé, solo actué. Dejé que mi cuerpo se fuera flojo, cayendo hacia atrás en la cama, con los ojos medio cerrados. Contuve la respiración, rezando para que pensara que ya estaba muerta. Dio un paso más, sus botas resonando en el piso de madera. Podía olerlo ahora, sudor y algo afilado como gasolina. Estuvo sobre mí, tan cerca que pude escuchar su respiración, áspera e irregular. Mi corazón latía tan fuerte que seguro podía oírlo. Mantuve los ojos entreabiertos, viendo su sombra proyectarse sobre mí. Entonces levantó el arma. El disparo fue ensordecedor, un rugido que me hizo zumban los oídos. La bala atravesó el aire, pasando a pocos centímetros de mi cabeza y golpeando la pared detrás de mí. El polvo del yeso cayó sobre mi cara, pero no me moví. No parpadeé. Me quedé quieta, con el cuerpo rígido, fingiendo estar muerta. Se quedó allí un largo momento, su sombra bloqueando la luz. Pensé que dispararía otra vez, pero no lo hizo. Murmuró algo entre dientes, demasiado bajo para que lo entendiera, y se dio la vuelta. Sus pasos resonaron mientras salía, el piso crujía bajo su peso. No me moví, ni siquiera cuando lo escuché hurgar en la casa. Cajones cerrándose de golpe, cristales rompiéndose y algo pesado golpeando el suelo. Cada sonido me hizo sobresaltar, pero me quedé quieta, con los músculos adoloridos por mantener la misma posición. Seguía pensando que volvería, que sabría que estaba viva. La casa parecía viva con peligro. Cada crujido y quejido me hacía revolver el estómago. Finalmente, escuché la puerta principal cerrarse de golpe. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Era denso, pesado, como si la casa también contuviera el aliento. Esperé, contando hasta 100 en mi cabeza, luego 200, solo para asegurarme de que se había ido. Lentamente abrí los ojos y me senté, temblando todo el cuerpo. Mi cuarto se veía extraño con la luz tenue. Mi libro estaba en el suelo, la lámpara proyectando largas sombras que se retorcían como dedos. Salí de la cama, con los pies descalzos fríos contra las tablas. Estas crujieron bajo mí y me congelé, aterrada de que me oyera, pero la casa siguió en silencio. Caminé de puntillas hacia el pasillo, mi camisón rozando mis piernas. El aire olía raro, a metal y algo amargo. No quería saber qué era. Fui primero al cuarto de mis padres, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. La puerta estaba entreabierta y la empujé suavemente, las bisagras chirriando. Adentro los vi, mamá y Brian, tirados en el suelo cerca de la cama. Había sangre por todas partes, oscura y brillante, acumulada a su alrededor como pintura derramada. Los ojos de mamá estaban abiertos, mirando al vacío. Sus manos extendidas como si hubiera intentado alcanzar algo. Brian estaba recostado contra la pared, la cabeza en un ángulo extraño. Quise gritar, correr hacia ellos, pero mis piernas no respondían. Me quedé allí, con lágrimas quemándome los ojos y la respiración entrecortada. Mamá, susurré, aunque sabía que no podía responder. Brian no hubo respuesta, solo silencio. Retrocedí, con las manos temblando, y corrí hacia el cuarto de Thatch. Su puerta estaba cerrada y la empujé, rezando porque estuviera bien. Thatch, dije con voz baja. Él estaba en la cama, la manta hasta el pecho. Por un segundo pensé que estaba dormido. Pero entonces vi la mancha oscura extendiéndose en su camisa, empapando la tela. Toqué su hombro, sacudiéndolo suavemente. Thatch, despierta, dije más fuerte. Por favor. No se movió. Su rostro estaba pálido, sus ojos cerrados. Me senté en el suelo junto a su cama, sollozando, cubriéndome la cara con las manos. Mi familia se había ido. Todos ellos. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero sabía que tenía que pedir ayuda. Me obligué a levantarme, con las piernas temblorosas, y fui hacia la sala. La casa se sentía diferente ahora, como si ya no fuera mía. Los muebles eran los mismos, el viejo sofá, la mesa de centro con los cómics de Thatch esparcidos, pero todo se sentía mal. Pisé algo mojado y miré abajo. Sangre. Un rastro que iba desde el pasillo hasta la puerta principal. Sentí náuseas y aparté la mirada, el estómago revuelto. Tomé el teléfono de la mesa de centro, mis dedos torpes con los botones. Marqué el 911, los tonos sonaban fuertes en la casa silenciosa. Una mujer contestó,
con voz calmada pero urgente. 911, ¿cuál es su emergencia? Hay un hombre, dije, con la voz tan temblorosa que apenas podía hablar. Tiene un arma. Disparó a mi familia. Creo que están muertos. Está bien, cariño. Mantenga la calma, dijo ella. ¿Puede decirme su dirección? Se la di, con la voz quebrada. 1234 County Road, Pampa. Por favor, tienen que venir rápido. ¿Está segura ahora? No lo sé, respondí mirando la sala oscura. Se fue, pero tengo miedo de que regrese. La ayuda está en camino, me aseguró. Quédese en línea conmigo, ¿de acuerdo? ¿Puede encontrar un lugar seguro para esconderse? Asentí, aunque no podía verme. Está bien, susurré. No quería quedarme en la casa. Sentía que las paredes me vigilaban, como si el hombre aún estuviera escondido en alguna parte. Agarré el teléfono, el cable estirándose mientras caminaba hacia la puerta principal. Salí al porche, las tablas de madera frías bajo mis pies. Los campos alrededor estaban oscuros, el trigo se mecían como fantasmas. Me senté en los escalones, abrazando mis rodillas, todavía sosteniendo el teléfono. ¿Todavía está ahí?, preguntó la mujer. Sí, dije, con los dientes castañeando. Estoy afuera. Bien, dijo. La policía casi llega. Quédate conmigo. Cada sonido me hacía sobresaltar, el susurro del trigo, el crujido del columpio en la brisa. Seguía imaginando el rostro del hombre, sus ojos fríos, la forma en que me miró. ¿Y si todavía estaba afuera vigilando? ¿Y si sabía que estaba viva? ¿Qué tan lejos están?, pregunté en un susurro. 2 minutos, dijo ella. Lo estás haciendo muy bien, cariño. Aguanta. Abracé el teléfono con fuerza, mirando la oscuridad. Los campos parecían extenderse para siempre, ocultando quién sabe qué en sus sombras. Pensé en la risa de mamá, en los chistes tontos de Brian, en las burlas de Thatch. Se habían ido y yo estaba sola. El pensamiento me dolió el pecho tanto que apenas podía respirar. Finalmente, vi luces de autos acercarse en la distancia, cortando la oscuridad. Los carros de policía llegaron, sus luces rojas y azules pintaban la casa con colores extraños. Los oficiales saltaron fuera, algunos corriendo hacia adentro con las armas desenfundadas, otros gritando órdenes que no entendía. Una oficial vino hacia mí, su rostro amable pero serio. Se arrodilló, su placa brillando a la luz. Ahora estás a salvo, dijo, envolviéndome en una manta. Estamos aquí. Quise creerle, pero no me sentía segura. Mi familia se había ido y la casa que antes fue un hogar ahora era un lugar de pesadillas. Miré hacia atrás, sus ventanas oscuras y vacías, y supe que nunca volvería a sentirme segura. Era mayo de 1946 y Texarana era un pueblo dominado por el miedo. Los periódicos lo llamaban el asesino fantasma, un hombre enmascarado que atacaba sin aviso, dejando muerte y terror a su paso. Ya había atacado 3 veces, apuntando a parejas jóvenes estacionadas en caminos de enamorados. Cada vez usaba una máscara, un arma de fuego, y dejaba a sus víctimas muertas o apenas vivas. Todo el pueblo estaba en tensión. La gente se armaba, cerraba sus puertas con llave y rezaba para que la pesadilla terminara. Yo vivía en una pequeña granja a las afueras del pueblo, no muy lejos de la casa de Virgil y Katie Stark. Eran buenas personas, agricultores trabajadores que se mantenían reservados. Los conocía desde hacía años. Nos ayudábamos mutuamente con las tareas, como arreglar cercas o cosechar, y a veces compartíamos una comida los domingos. Virgil era tranquilo, siempre con una palabra amable, y Katie tenía una sonrisa que podía iluminar una habitación. Esa noche estaba en la sala escuchando la radio. Las noticias hablaban mucho sobre las secuelas de la guerra, pero a nivel local, lo único de lo que todos hablaban era del asesino fantasma. Intenté leer mi libro, pero mi mente seguía volviendo al miedo que se había convertido en un compañero constante. Cada crujido de la casa me hacía saltar, y mantenía la escopeta cerca, por si acaso. De repente, lo escuché. 2 disparos secos resonando en el aire. Balas. Con todos en alerta, los disparos no eran algo raro. La gente estaba nerviosa, disparando a sombras. Así que al principio no le di mucha importancia, pero luego vinieron un tercer y un cuarto disparo, más juntos, y un escalofrío recorrió mi espalda. Parecían venir de la dirección de la granja de los Stark. Me levanté, fui a la ventana y miré hacia la oscuridad. Nuestras casas estaban separadas por campos, así que no podía ver su lugar. Pero algo se sentía mal.
Agarré mi escopeta, preguntándome si debería ir a ver qué pasaba. Antes de decidir, escuché un golpe frenético en mi puerta. Mi corazón se aceleró mientras me acercaba con la escopeta en la mano. Abrí la puerta con cautela, y allí estaba Katie Stark. Su rostro estaba cubierto de sangre, sus ojos abiertos por el terror. Jadeaba, apenas podía mantenerse en pie. Ayúdame, susurró antes de caer en mis brazos. La sostuve, bajándola al suelo, con el corazón latiéndome fuerte. Katie, ¿qué pasó? ¿Dónde está Virgil? Intentó hablar, pero sus palabras eran confusas, su mandíbula colgando en un ángulo extraño, sangre saliendo de su nariz y boca, y vi que había recibido al menos 2 disparos en la cara. Me revolvió el estómago, pero me obligué a mantener la calma. Quédate conmigo, Katie, dije, tomando un paño limpio de la cocina. Se lo presioné contra la cara, pero la sangre seguía saliendo. Vas a estar bien. Corrí al teléfono, marcando a la operadora con las manos temblorosas. Que me comuniquen con la policía rápido. Hubo un tiroteo en la granja de los Stark. Mientras esperaba la conexión, me arrodillé junto a Katie, sosteniendo su mano. Ella gimió suavemente, sus ojos llenos de dolor y miedo. Va a estar bien, dije, aunque no estaba segura de creerlo. La operadora me conectó con el sheriff. Envía a alguien a la granja de los Stark ahora, grité. Katie ha recibido un disparo y creo que Virgil también está herido. Colgué y volví a Katie. Estaba intentando hablar de nuevo, con la voz débil. Me acerqué para escuchar. Virgil, él está muerto, susurró, con lágrimas mezclándose con la sangre en su rostro. La sangre se me heló. ¿Qué pasó, Katie? ¿Quién hizo esto? Ella negó con la cabeza, haciendo una mueca de dolor. No lo sé. Estábamos en la sala. Virgil estaba leyendo el periódico. Entonces, un ruido afuera. Antes de que pudiéramos reaccionar, disparos atravesaron la ventana. Virgil cayó y luego sentí algo que me golpeó la cara 2 veces, como puñetazos. Lo vi tirado, sin moverse. Supe que tenía que correr. Salí por la puerta trasera y vine aquí. Sus palabras me enviaron un escalofrío. El asesino fantasma había atacado de nuevo, y esta vez había ido a una casa, no a un camino de enamorados. Hiciste lo correcto, Katie. Ahora estás a salvo. Pero no estaba seguro de que fuera verdad. El asesino podía estar todavía ahí afuera, escondido en los campos, observándonos. Miré hacia la ventana, esperando medio que una cara enmascarada me devolviera la mirada. Las sirenas sonaron a lo lejos, cada vez más cerca. La policía viene, le dije a Katie, apretando su mano. Ellos se encargarán de ti. Ella asintió débilmente, apretando mi mano con fuerza. Cuando llegaron los policías, actuaron rápido. 2 oficiales ayudaron a Katie a subir a una ambulancia, mientras otros se dirigieron a la granja de los Stark. Me quedé en el porche, viendo las luces parpadear en la noche, con la mente corriendo. ¿Qué había pasado allá? ¿El asesino seguía cerca? Más tarde supe la terrible verdad. Virgil había muerto al instante, recibió 2 disparos en la parte trasera de la cabeza. El asesino había disparado a través de la ventana de la sala, a solo unos pocos metros, como una ejecución. La policía no encontró señales de lucha, ni pistas sobre quién había cometido el crimen. El pueblo estaba en caos. Era el 4º ataque y la primera vez que el asesino atacaba una casa. Sentíamos que ya no había lugar seguro. La gente tapiaba ventanas, ponía alarmas caseras con ollas y sartenes, y algunos incluso se fueron de Texarana para siempre. Unos días después hablé con el sheriff Max Tackett en la tienda general. Estaba exhausto, con los ojos pesados por la carga del caso. Estamos haciendo todo lo posible, dijo, frotándose la cara, pero este tipo es inteligente. No deja rastro, ni testigos que puedan identificarlo. ¿Y qué hay de Will Sweeney? Pregunté. Todos habían oído hablar del hombre local arrestado por robo de autos, sospechoso para algunos de ser el fantasma. Lo hemos investigado, respondió Tackett. Su esposa dice que él estaba en casa durante los ataques, pero no es muy confiable. Sin pruebas sólidas, no podemos acusarlo de los asesinatos. Era frustrante saber que el asesino podría estar caminando entre nosotros, libre para atacar otra vez. La policía encontró una linterna cerca de la casa de los Stark y el periódico publicó una foto, esperando que alguien la reconociera, pero no llevó a nada. Casi 400 personas fueron interrogadas, pero nadie fue acusado. Pasaron semanas, luego meses, y los ataques se detuvieron tan de repente como comenzaron. Algunos decían que el fantasma se había ido,
otros que había muerto o que estaba en la cárcel por otro delito. Pero nadie lo sabía con certeza. La vida en Texarana volvió lentamente a la normalidad, pero las cicatrices permanecieron. Para quienes lo vivimos, el miedo nunca se desvaneció por completo. Cada crujido en la noche, cada sombra a la luz de la luna traía recuerdos de esa primavera. Las heridas de Katie sanaron, pero no su corazón. Se mudó después del funeral de Virgil, incapaz de quedarse en la casa donde asesinaron a su esposo. Supe que se fue a vivir con familiares en otro estado, tratando de empezar de nuevo. En cuanto a mí, sigo viviendo en mi granja. Pero esa noche me cambió. A veces, cuando el viento aúlla entre los árboles, creo oír disparos a lo lejos. Me pregunto si el fantasma sigue ahí afuera, esperando la próxima luna llena. Escuché a las vacas llorar esa tarde. Un sonido que me heló la sangre. Era un lamento inmenso, un dolor que solo una madre puede expresar cuando su ternero se ha ido. Estaba en el granero arreglando una cerca cuando llegó hasta mí. Un gemido profundo y triste que conocía demasiado bien. Dejé caer mis herramientas y corrí hacia el pasto, mis botas crujían sobre la tierra seca. Al llegar a la cima de la colina, la vi junto al estanque, parada sobre algo. Aceleré el paso y, cuando me acerqué, lo vi, el cuerpo de su ternero yacía inmóvil en el suelo. Me arrodillé a su lado, con la esperanza, contra toda esperanza, de que solo estuviera dormido. Pero sabía que no era así. Sus ojos estaban abiertos, sin vida, y no había señales de lo que lo había matado. No había sangre, ni heridas, solo muerte. Llamé al veterinario, el doctor Spencer, quien vino ese mismo día. Hizo una necropsia y encontró algo alarmante, granos de fertilizante tóxico en su estómago. Alguien había envenenado a mi ternero. Eso fue en febrero de 2014, el inicio de una pesadilla que no terminó. Durante los siguientes 4 años, perdí 18 terneros más, todos de la misma manera. Cada vez los encontraba muertos sin explicación hasta que el veterinario confirmaba el mismo veneno. La oficina del sheriff, guardabosques, incluso un ranger especial de la Asociación de Ganaderos de Texas y el Suroeste. Todos vinieron, tomaron muestras, hicieron preguntas, pero nadie pudo descubrir quién hacía esto ni por qué. Empecé a sentir que me vigilaban, que alguien estaba allá afuera, en las sombras de mi propia tierra, esperando para atacar de nuevo. Caminaba el perímetro por la noche, con mi linterna cortando la oscuridad, escuchando cualquier ruido fuera de lugar. Pero no había nada. No había huellas, ni marcas de neumáticos, ni cercas rotas. Era como si un fantasma acechara mi rancho. Pero sabía que no era un fantasma. Era humano, y eso lo hacía peor. Mis hijas estaban preocupadas. Una noche, mientras estábamos en el porche viendo el atardecer sobre las colinas, Emily habló. Papá, tal vez deberías vender el lugar, dijo, con la voz temblorosa. Este lugar ya no es seguro. Negué con la cabeza. Esta es nuestra casa, Emily. Tu bisabuelo construyó este rancho con sus propias manos. No puedo simplemente irme. ¿Pero a qué costo? Preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Tu salud, tu tranquilidad, no vale la pena. No tuve respuesta para ella. Solo sabía que no podía rendirme. Todavía no. Este rancho, 112 acres de colinas onduladas y pinos en el corazón del este de Texas, siempre había sido mi refugio. Mi familia había poseído estas tierras por más de un siglo. Crecí aquí, aprendí a montar caballos y a lazar ganado aquí. Mi abuelo y bisabuelo trabajaron esta tierra y criaron ganado aquí. Ahora se sentía como un campo de batalla, contaminado por un enemigo invisible. Cada noche patrullaba la propiedad, con mi viejo perro Rusty a mi lado. La luna proyectaba sombras largas sobre los campos, y cada susurro del pasto me hacía saltar. Apuntaba con la linterna a la oscuridad, esperando ver una figura correr, pero nunca había nadie. Una noche pensé ver algo, una sombra moviéndose cerca del granero. Llamé. ¿Quién anda ahí? Pero solo respondió el silencio. Me acerqué con cautela, el corazón acelerado, la mano en el rifle que ahora llevaba siempre conmigo. Cuando llegué, solo era una bolsa plástica atrapada por el viento.
Me reí de mí mismo, pero la risa fue vacía. El miedo era real y crecía. A la mañana siguiente, encontré otro ternero muerto. Su madre lo acariciaba, intentando hacerlo ponerse de pie, pero era inútil. Pude ver la espuma en su boca, señal evidente del veneno. Sentí que la rabia me consumía, la impotencia de no poder proteger a mis animales en mi propia tierra. Volví a la oficina del sheriff. El ayudante Johnson llevaba el caso. Era un joven entusiasta, pero podía ver la frustración en sus ojos. Buck, hemos investigado a todos los sospechosos usuales, dijo recostándose en su silla. Nadie habla y no hay pruebas. Es como si esta persona fuera un fantasma. Lo sé, respondí. Pero alguien está haciendo esto. Alguien que me odia lo suficiente como para matar a mi ganado. Él suspiró lentamente. Seguiremos buscando. Quizás instalemos cámaras para ver si podemos atraparlo en el acto. Pero en el fondo, sabía que eso no ayudaría. Quien fuera que hiciera esto era cuidadoso. Demasiado cuidadoso. Al salir de la estación, vi a Tommy, un tipo al que había despedido años atrás por flojear. Estaba sentado en un banco afuera, fumando un cigarro. Nuestros ojos se encontraron y por un momento creí ver algo, culpa, quizás, o desafío. Pero luego apartó la mirada y seguí caminando. No podía acusarlo sin pruebas, y no tenía ninguna. Pero la duda quedó en mi mente. ¿Podría ser él? ¿O alguien más? ¿Un vecino con quien discutí por una cerca? ¿Un exconvicto que se mudó cerca? ¿O solo un extraño con un resentimiento que ni siquiera conocía? La Navidad de ese año fue difícil. Mis hijas y nietos vinieron y tratamos de hacerla alegre, pero la sombra de los terneros muertos nos pesaba. Mi nieto, con ojos grandes, preguntó: «Abuelo, ¿por qué mueren las vacas?». Me costó responder. «A veces pasan cosas malas, hijo, pero estamos trabajando para resolverlo. La policía intenta encontrar al culpable». Después, Emily me llevó a un lado. «Papá, tal vez sea hora de pensar en vender este lugar. Ya no es seguro». Negué con la cabeza otra vez. «Esta es nuestra casa, Emily. No voy a dejar que algún cobarde me saque de mi tierra». «¿Pero a qué costo?», preguntó con voz quebrada. «Tu salud, tu paz mental. No vale la pena». No tenía respuesta para ella. Solo sabía que no podía rendirme. Todavía no. Una noche, mientras alimentaba al ganado, noté algo extraño, unas huellas frescas de neumáticos que llevaban a la parte trasera de la propiedad. No pertenecían a ninguno de mis vehículos. Mi corazón dio un vuelco. Por fin, una pista. Seguí las huellas que terminaban cerca de la cerca. Allí, medio enterrada en la tierra, había una bolsa pequeña. La recogí con cuidado. Estaba llena del mismo grano tóxico que había matado a mis terneros. Mis manos temblaban mientras la sostenía, mezclando esperanza y miedo en el pecho. Esto es, pensé. La pista que estábamos esperando. Corrí a la oficina del sheriff, con el corazón latiendo con anticipación. Pero cuando analizaron la bolsa, no encontraron huellas, ni ADN, nada que señalara a un sospechoso. Era como si la bolsa hubiera aparecido de la nada. Esa noche me senté en el porche, mirando las estrellas, preguntándome si alguna vez conocería la verdad. El rancho, que una vez fue mi orgullo y alegría, ahora se sentía como una prisión, atrapándome en este ciclo interminable de muerte y misterio. Cada crujido de la casa, cada aullido del viento, me hacía preguntarme si el responsable estaba ahí afuera, observando, esperando la próxima oportunidad para atacar. Pensaba en las posibilidades. ¿Era Tommy buscando venganza por haberlo despedido? ¿Era un vecino, amargado por una vieja disputa de tierras? ¿O alguien que ni siquiera conocía? ¿Alguien que me odiaba por razones que no podía entender? Lo peor era no saberlo. Me carcomía, me quitaba el sueño y me hacía cuestionar cada sombra, cada sonido. En la víspera de Navidad de 2017, encontré otro ternero muerto. Lo publiqué en internet y la historia se difundió. Miles compartieron, ofreciendo ayuda, teorías, incluso ideas locas sobre cultos o vándalos. Pero no hubo respuestas.
El misterio creció, y también mi miedo. A veces me sentaba en el porche por la noche, mirando las tierras que amo. Las colinas onduladas, los viejos robles, el estanque donde solía pescar de niño. Todo estaba contaminado ahora, envenenado por este enemigo invisible. Me preguntaba si alguna vez volvería a sentirme seguro, si mi familia alguna vez conocería la paz. Pero no voy a dejar que esta persona gane. Quien sea que haga esto quiere que me rinda, que abandone estas tierras. Pero no lo haré. Esta es mi casa, mi legado, y la defenderé aunque tenga que vivir con esta sombra sobre mí. Quizás algún día salga la verdad. Hasta entonces, seguiré vigilando, esperando, con la esperanza de que la justicia prevalezca.